a niños, adolescentes y adultos mayores. Sabemos que cada una de las etapas es diferente de las maneras de que debemos de afrontar y por sobre todo aplicar de la forma correcta el PAP. Que al finalizar voy a estar dando algunos de los puntos de las maneras correctas de aplicarlo. Entonces, aquí lo primero que vemos justamente en la pantalla son imágenes, que son características clave de los niños, por ejemplo, en crisis. ¿Y qué es a esta edad? Es un niño de 2 años prácticamente. Entonces, es importante entonces que en una situación de emergencia no siempre expresan ellos con palabras, sino más bien con una expresión, como nosotros decimos acá, expresión emocional, como dice que los niños se comunican sus emociones principalmente a través de juegos, dibujos, cuentos, que con palabras directas. Entonces, las maneras que ellos muestran sus diferentes emociones es así como dije recién. Con berrinches decimos nosotros, textualmente es lo que asociamos cuando un niño está así. Pero ¿cuál es la situación que le lleva a eso? Muchas veces porque ellos no saben expresarlos, entonces con los juguetes, ¿qué es lo que hace? Rompe, tira, zapatea, o en los dibujos ellos lo expresan cuando hacen los garabatos, cuando buscan algo y que empiezan a escribir, raya todo hasta romper inclusive una hoja. También las conductas regresivas nos dice de ellos que es común observar comportamientos en esta etapa, dice. Anteriormente a un apego intenso hacia una figura de cuidado, cuando ellos buscan protección o cuando ellos buscan esa validación. Alteraciones del sueño, ¿cuándo se presentan? Y cuando se presentan justamente cuando tienen pesadillas, insomnios y pueden desarrollar fantasías relacionadas con la muerte, dice. Cuando un niño ya observamos la imagen y es la manera que ellos van expresando tal vez algún dolor, algo que ellos quieren, pero que no lo pueden decir con palabras. ¿Quiénes tienen niños en su casa? ¿Pueden escribir mensajes o de repente abren nomás su micrófono? Creo que somos 10. Hola, profe. Hola, hola. ¿Qué Adelante. tal? Tengo un niño de 8 años. De 8 años. Ujú. ¿De qué manera? ¿Cuáles son las características de tu niño, por ejemplo, cuando está en crisis? Cuando le molesta algo y no lo expresa realmente. Sí, como mamá, por ejemplo, famoso, como se dice, yo le pillo, ¿verdad? Cuando se empieza a hacer de llorar, se hace de llorar, por ejemplo. Y al hacerse llorar, yo ya sé que pasó algo en la escuela, ya sea que se peleó con algún compañerito o no terminó la tarea o algo sencillo para nosotros los adultos, ¿verdad? Pero que ellos no son capaces, si sabes que mamá no terminé la tarea o me peleé, entonces él empieza a hacerse, o sea, lloriquea. Llora, llora, Hola, ¿qué llora tal? y ahí ¿Cómo estamos? Ya yo ya quería le pillo que estar en algo la pasó parte y que ahí todavía empiezo te a dije. hacerle Así pasar, ¿verdad? mismo Esa es. Pero parte. ¿cómo Entonces, esa es la conversar? manera de que él Sí, expresa de que sí, algo está sí, así pasando. mismo. Ya, ¿me Entonces, quedas de mamá? ahí, cuando ellos no lo expresan y cuando nosotros no le comprendemos o no le prestamos atención, no estamos validando, entonces ahí vienen las alteraciones del sueño Sí. mismo Ana, porque amor, ellos ya no están quiero encontrando la secretaria. una contención o esa validación de parte nuestra, de parte del adulto, Así mismo. donde ellos Voy con puedan él, ¿y quién sentirse le viste cuidar? justamente Ujú. protegidos, cuidados, como digo. Sí. Y las necesidades especiales que requieren contacto físico, reconfortantes y explicaciones claras, concretas y apropiadas para su edad. Cada niño, porque a partir de los 2 años, porque el cerebro del niño es tan rápido y es tan ágil como para aprender o captar todo lo que nosotros le decimos a ellos, todas las Ya empieza mi informaciones que día. Yo creo nosotros que ya. le mandamos a ellos directamente desde el cerebro, lo recibe y lo procesa de forma prácticamente inmediata.
Y hablábamos de 3 etapas. En este solamente el del niño, justamente lo que vamos a hablar es que ellos lo reciben de forma automática prácticamente, lo perciben y cuando viene un enojo, por eso que ellos directamente cuando algo le molesta, tira un juguete o rompe algo. Es una manera de expresar de que no están a gusto con eso. Pasamos. Dice justamente a la edad de 2 años. A esta edad los niños todavía no tienen el control sobre sus emociones, por lo que su forma de expresarlos son a través de las rabietas, los gritos, los no constantes. Un niño de 2 años en crisis. ¿Quién tiene niños más pequeños que la que habló recién? ¿Quién tiene un niño de 2 o 3 años? Bueno, la crisis del niño de 2 años es un proceso normal. Es un proceso normal. Muchas veces cuando las mamás somos de repente sobreprotegidas o las abuelas cuando le cuidan a los niños, a ese niño le falta algo. Ese niño porque está de esa manera o entró en crisis o porque tiene lo que ellos siempre llevan en esa percepción es porque le duele algo o porque tiene hambre o porque está queriendo algo y no sabe cómo pedirlo. Y entonces, a la edad de 2 años, es un proceso mental normal, el desarrollo del niño aún no sabe, o sea que ellos lo que no saben es regular todavía esas emociones. Entonces, aparecen las rabietas y los gritos cuando ellos dicen no, 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 y se mantienen en esa postura. ¿Y de qué manera? ¿Cuál es el proceso que yo voy a hacer con ellos? Es promover la regulación. Entonces, cuando un niño está así, lo primero que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a ellos y darle la seguridad. Podemos abrazarle y luego de eso mirarles a ellos y hablarles de forma clara, como nos decía en el otro post. Acá también yo no me quiero detener demasiado en los Power, porque después de leer todo, nosotros, porque el Power para mí es una ayuda a memoria. Siempre es bueno nuestros conocimientos, compartir, debatir y también las experiencias que nosotros vivimos con cada niño en cada etapa son diferentes, porque las emociones se enfrentan y también lo demostramos de una manera distinta en cada etapa. Entonces, este dice cómo enfrentarse a la crisis de los 2 años en los niños. ¿En qué consiste justamente? ¿Cómo lo hacemos? Cuando aparecen las primeras rabietas. ¿Qué podemos hacer los padres? Entonces, tener grandes dosis de paciencia y empatía, porque nosotros muchas veces estamos tan sobrecargados de trabajos, porque muchas veces dicen, no, en la casa no hay mucho que hacer, o sea que ella no trabaja, dicen muchos de los hijos muchas veces en casa, mamá no trabaja, está en casa nomás, pero nos sobrecargamos también con tantos problemas que para tener y darle esa dosis de paciencia y empatía nos cuesta mucho, pero debemos de practicarlo. La paciencia de hacer una técnica de respiración con ellos, de abrazarlos, de estar con ellos un poco y de mirarlo fijo y de decirle, estoy contigo, te entiendo. De esa manera vamos al segundo paso, que los niños también empiezan a ser muy testarudos cuando no quiere. O suele pasar también cuando los niños hacen sus travesuras, digo yo, pero rabietas lo llaman otros, cuando nos vamos famosos al supermercado y quiere algo y ese algo y no sabe ni explicar del por qué o para qué quiere y empiezas a decir, no, yo quiero eso, no, 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 repetitivamente ese no, su cerebro ya lo grabó. Entonces, ¿cómo hacer cuando el niño se tira, zapatea o rompe algo o pronuncia un no? No se quiere ir de ese lugar para llevar algo que él quiere, entonces establecer límites y normas. El límite es de poner, esta vez no. Tal vez luego, cuando zapateen, déjenlo nomás. Con empatía y paciencia vamos a lograr que empiece y él va a empezar a protestar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a practicar? Practicar hábitos rutinarios. No cansarnos.
No cansar de practicar esa paciencia y empatía, de explicarles de forma clara del por qué. No utilizar el no por sobre todo, porque ellos ya lo tienen en su vocabulario. Explicarle que vamos a hacer de esta manera, de la forma correcta. El no es una de sus palabras favoritas. No quiero, no me gusta. Y acá voy inclusive con cosas tan pequeñas que muchas veces nuestros niños nos dicen, o las mamás decimos, mi hijo no come verdura, mi hijo no come fruta. Y él dice, no quiero, no quiero. Cuando le vamos a dar un alimento sano, te dicen, no quiero porque quiere golosina. Entonces, vamos a cambiar y buscarles información por formación para padres también. Nosotros debemos de formarnos, también de cambiar ese no le gusta o no me gusta por la forma de que vamos a probar, intentemos, tal vez nos guste. Esas son las informaciones que nosotros debemos de enviar al cerebro de ese niño para que ellos lo puedan recibir y de ir eliminando ese no, no, no por un sí había sido, no era un no. Desarrollar nuestras propias inteligencia emocional es justamente eliminar el no. ¿Cómo? Porque lo utilizamos todos los días. ¿Quién es el que utiliza todos los días las profes? Cuando un niño se cae o cuando ve que algo va a pasar de por sí, luego en alerta, no le estires el cabello, no le haga esto. Entonces es explicar por qué nos sirve, qué va a suceder cuando decimos un no. La inteligencia emocional es de saber decir las palabras de la forma asertiva, a no llevar y eliminar ese no para que ellos lo reciban de una buena manera. ¿Cómo enfrentarse a las crisis a los 7 años? Los niños. Sí, a ver, Shirley. Rocío, yo le decía. Sí, profe. Sí, si me ayudas, entonces hacemos juntos. Veo que tienes un niño también. Sí. Y creo que tiene más o menos la edad de 7 años. Sí, ¿quieres que lea, profe? Sí, vamos Sí. a cómo enfrentarse a la crisis de los 7 años en los niños. ¿En qué consiste? Se rebelan contra la autoridad, están de mal humor sin saber muy bien el motivo, lloran y se enfadan con relativa facilidad, inventan excusas, que es lo que hace mi hijo, son rebeldes, testarudos y dominantes, se vuelven más serios y pensativos y se quejan de lo injustas que son las cosas y de que nadie le quiere. ¿Qué podemos hacer los padres? Mantener la calma y ser pacientes, adaptar límites y normas a su edad, ser constantes y coherentes, no descuidar hábitos y rutinas, escuchar, empatizar y educar emocionalmente a nuestros hijos. Sí. Entonces, esta partecita justamente cómo funciona el cerebro en sí, porque los niños cuando no consiguen algo, lloran, se enfadan, dice, relativamente con facilidad. Porque nuestro cerebro, de por sí, cuando hay un estímulo, la respuesta a esta edad llega así como, hace una sinapsis y automáticamente reacciona como para poder lograr sus objetivos. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres? Mantener la calma y ser paciente, adaptar límites y normas a su edad. Por ejemplo, inclusive con el tema del celular, adaptar límites y normas para su edad. A un horario, estas páginas sí, estas páginas no. Entonces, de esa manera ponemos límites y normas. Entonces, el cerebro recibe esa información y cuando nosotros, en la forma conductual que nosotros le digamos a ellos una y otra vez repetitivamente, entonces ellos se adaptan, se adecuan
Y luego, ya, inclusive cuando nosotros menos nos demos cuenta, el niño solito empieza a adaptarse o a captar esos límites que puso mamá, papá o las personas con quienes estén, inclusive en las escuelas, y lo hacen solito. Ser constantes y coherentes. Cuando también ponemos límites y cuando nosotros ponemos unas normas, cumplirlas, tanto el sí como el no, para que ellos sepan que papá y mamá son serios y que van a cumplir tanto las penitencias como también, vamos a decirle, los famosos cumplidos que les hacemos a nuestros hijos. Entonces, no descuidar hábitos y rutinas. Vuelvo, en sí el cerebro, nosotros para que funcione desde pequeño a la edad para que no se irrite fácilmente y que dé una funcionalidad, también inclusive los hábitos de alimentación y de rutinas como ejercicio o dormir temprano o poner un horario X para el niño, eso también son hábitos para cuidar justamente a que un niño no entre en crisis o no se irrite por cualquier cosa. A que comas un horario, porque cuando un niño tiene hambre, de por sí ya por todo se enoja. Entonces, de esa manera, también no descuidar esos hábitos. Escuchar, empatizar y educar. Primeramente, cuando los niños hablan o cuando algunos todavía no saben expresarse de forma verbal y entonces se manejan con señas o muestran algún juguete o algo, entonces escuchar y saber también leer esa expresión corporal. Empatizarla con nuestros niños también, porque alguna vez todos fuimos niños y muchos de nosotros, más que seguros, van a recordar muchas cosas con los que nosotros también nos sentíamos mal o hacíamos rabietas porque queríamos y ponernos en el lugar otra vez de nuestro hijo, cómo nos sentiríamos en ese preciso momento. Y educar de la manera con amor. Muchas veces educar no es gritar o poner límites con gritos, sino más bien, hijo, estas son las cosas que es de la manera correcta que vamos a practicar juntos. Siempre es un vamos a hacerlo, un te ayudo a hacerlo. No tenés que hacerlo, porque tenés que hacerlo es ordenar. Y vamos a hacer es educar, que yo voy a ser tu guía para que tú aprendas. Entonces, emocionalmente a nuestros hijos le vamos a estar educando de forma asertiva y positiva. ¿Cómo enfrentarse a las crisis de la pubertad? Acá tengo también, a ver, ¿quién tiene hijos adolescentes? Bueno, yo les comento que yo tengo un hijo adolescente que tiene 17 años. Y acá dice justamente cómo enfrentarse a la crisis de la pubertad. Entre los 14, entre 13 y 14 años, el cambio hormonal es que le afecta realmente al niño, porque llega un momento que ellos entran en pánico porque ese cambio constante y va aumentando responsabilidades. Entonces, eso es lo que genera en ellos también un cambio brusco de sus emociones. Entonces, sería el cambio hormonal que afecta a los niños, están menos enfadados, pero muy intensos cuando hay una montaña rusa de emociones. Las emociones que ellos viven realmente momentáneas son millones, porque están un ratito feliz, al rato ya están con ira, en un momento ya están llorando, entonces hay montones de emociones que ellos viven y hay que saber contenerlos. La imagen corporal es muy importante para ellos, porque muchas veces somos la imagen viva a lo que ellos
observa mucho y la imagen corporal, lo que ellos mismos luego que se sientan bien, que su cuerpo, se miran al espejo o se miran constantemente y llega también inclusive a compararse con otras personas y para ellos, aparte de la imagen corporal, lo es todo a esa edad. Ciertos signos de autonomía. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres en esto? En estos casos, proponer normas y límites, no abandonar los hábitos y rutinas, fomentar el diálogo, que muchas veces nos cansamos, no tenemos esa paciencia y queremos tirar la toalla. Entonces, fomentar el diálogo. Hijo, aquí estoy, por más de que no sea, muchas veces ellos no quieren hablar. Tenemos el teléfono, si nuestros adolescentes o nuestros niños puertos, como le llamamos muchas veces de forma vulgar. Entonces, si ellos tienen teléfono, igualmente no se cansen de buscar el diálogo, de enviarle un mensajito, hijo, aquí estoy. Cuando quieras hablar, aquí estoy para escucharte o para leerte. Evitar los sermones, porque eso le irrita más, eso le molesta tanto y que duele. Ellos dicen, es mejor que me pegues. Un alumno me dijo, es mejor que mi mamá, yo prefiero que mi mamá me pegue, que esté sermoneándome todo el tiempo lo que yo hago mal o cómo debo de hacer las cosas, o los sermones como son los otros, comparando mi conducta con las de otras personas. Entonces también, como padres, evitar eso. Paciencia y comprensión. Tratar de comprender de que nosotros también hemos pasado por esas etapas, que tal vez no vivimos de la misma manera, pero comprender cada etapa que ellos van procesando, cada etapa que ellos van superando, porque nosotros somos parte de su desarrollo. Y amor incondicional. De no utilizar el lenguaje y la amenaza de que mamá te quiere porque te portaste bien hoy. Mamá te ama mucho porque vos sos un niño bueno. No. El amor no se condiciona si el niño adolescente es bueno o tiene una conducta no muy adecuada. No utilicemos el niño malo, sino una conducta no adecuada. ¿Y cuáles son esos comportamientos que resultan intolerables? Estas son las 6 conductas a las que más atentos debemos de estar los padres. Marcelo, ¿estás? ¿O estás como para compartir con nosotros? Hola, profe, estoy escuchando, solo que estoy haciendo delivery también, manejando de paso. Genial. Entonces, ahí nomás escuchas. Nilsa, ¿estás ahí? ¿Qué no? Bueno. Celia. ¿Qué tal, profe? Muy bien. Así yo sé que están despiertos también. Celia, ¿me ayudas con el primer punto de tomar las cosas que no son tuyas de la manera que nosotros podemos educarlos a nuestros niños? O sea que más bien inferir en sus conductas. ¿Ves? Bueno. Estas son las 6 conductas en las que más atentos debemos de estar. Tomar las cosas que no son suyas. Burlarse de aquellos que son diferentes. Etiquetarlos. En los colegios mismo a esta edad lo hacen y esa es la manera de que muchas veces también llevamos a que un niño no quiera volver a clase, que caiga en depresión, o muchas veces esas emociones llevan al aislamiento de un adolescente también. Molestar a otros sin motivo, excluir a las personas, golpear, romper objetos cuando están enojados o faltarle respeto a sus padres en algunas figuras de autoridad. Acá
tenemos que estar muy atentos justamente a estos comportamientos, porque todo lo que nosotros permitamos que el adolescente, que el niño haga y el adolescente, porque al final todo lo que le permitiste de niño, entonces esa conducta ellos ya van adquiriendo a su etapa de adolescencia. Si en la etapa de adolescente no le pones límites, entonces cuando empieza a golpear algo, es una alerta para que nosotros veamos. No se golpean las cosas. Se rompe esto y de qué manera voy a solucionar. Romper objetos cuando están enojados, porque es una manera de demostrar su ira. Entonces, de la manera correcta es que nosotros digamos como padres o la persona que estemos encargados de ellos, es todas las cosas, en mi caso lo aplico de esta manera. Las cosas no tienen la culpa. Todas las cosas que tú rompes sin gestionar tus emociones, cuando vas a ir a la escuela, vas a llevar a un recreo, entonces la compensación es, vas a ahorrar todos los días hasta que llegues a tener el costo de lo que rompiste y vuelvas a reponer. Le estás enseñando a ser responsable y a tener una conducta adecuada más adelante para su edad adulta. Entonces, las conductas que tienen que ver con su imagen corporal. Es importante que tengamos claro que muchas de las conductas que nuestros hijos adoptan pueden estar siendo modeladas por nosotros mismos. Así que no podremos pedirles que las cambien si no las hacemos primero nosotros. Es lo que ya venía diciendo. Todo lo que nosotros hacemos y de la manera que nosotros hagamos las cosas, entonces también nosotros tenemos que ser conscientes y coherentes con las cosas que decimos y lo que hacemos. Porque si yo no lo aplico, si yo no ordeno mi pieza a la mañana, si no ordeno mi pieza, dejo todo un desastre, mi hijo va a ver y entonces cuando yo le diga, hijo, ordena tu juguete, ordena tu pieza, ordena tu ropa, ¿qué es lo primero que va a contestar? ¿Qué creen ustedes? Mamá, ¿Por qué sí. yo tengo que hacer así? ¿Por ¿Por qué qué no yo haces tengo? vos? Sí. Entonces, ¿por qué no haces vos? Sí. ¿De qué manera le responderías, Shirley? Ponerle que mi hijo también cuando era un poquito más chico, cuando tenía 4 o 5 años, no quería recoger sus juguetes, ¿verdad? Sí. Y tengo una hermana que estudió psicología, entonces ella me ayudó bastante a ser un poco más flexible. No es psicóloga, pero estudió, no se Sí. recibió porque por el camino decidió no continuar, ¿verdad? Entonces recuerdo cuando tenía 4 o 5 años, le decía, yo recoge tus juguetes. Y él ya me miraba con una cara de que no voy a hacer y ya hacía berrinches. Y yo le decía, tenés que, si vos ensuciaste todo, si vos hiciste eso, tenés que alzar, ¿verdad? O empezar a recoger. Mi hermano me dijo, empezar a cambiar tu estrategia. Decirle, te ayudo a recoger los juguetes. Entonces yo le digo, te ayudo a recoger tus juguetes. Así empezamos y ahora él solo ya hace eso, ya él solo arregla su ropero, ya solo también él mete la ropa en su lavarropa, ya sin que sea una obligación, sino ya como le hablo de sus derechos y obligaciones, ¿verdad? Como niño y que el día de mañana esto le va a servir a él y él le va a enseñar también a sus hijos. Entonces ya de a poquito así él empezó a hacer, ya no decir por qué tengo que hacer yo o ponerme cara larga por hacer sus cosas, ¿verdad? Claro. Porque si mamá no hace, entonces ellos también creen que, porque nosotros, o sea, que nos dicen, un paciente me dijo hace poquito, ¿por qué yo voy a recibir consejos de mi papá siendo que él es un borracho y no quiere que yo tome? ¿Quién es él para aconsejarme? Entonces, como decías allí, si nosotros lo hacemos del por qué le vamos a obligar a nuestros hijos, entonces le di una lección y le dije, quiero que reflexiones. Si tu padre está en esta condición, si te dice, haz lo contrario, no tomes, es porque él sabe lo que se siente, él sabe lo que se sufre y cuando entra
justamente en esa crisis, él visualiza una vida mejor para ti. Entonces, como decía, es la manera correcta. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas, pero sí queremos exigir que el otro lo haga. Nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Entonces, es la manera correcta, de la forma asertiva, de enseñarles a ellos a cambiar una conducta, a romper ese patrón. Y entonces acá tenemos las características claves de adolescentes en crisis. El punto 1 nos dice el sentimiento de culpa. ¿Cuándo se da? Los adolescentes frecuentemente se sienten culpables o responsables del evento traumático, incluso cuando no tienen el control sobre la situación. Y esto le lleva a ellos justamente a estar muchas veces en esa crisis, a entrar en esas crisis sintiéndose culpables, porque pasa mucho en la familia que muchas veces se rompe algo, tú rompiste algo, tu culpa fue esto, o mi adolescente quiso salir, solamente mamá le dio permiso y papá no. Hubo una discusión enfrente y lo primero que cuando nosotros peleamos con otra persona, lo que buscamos es un culpable y le hacemos sentir culpables a ellos. Entonces todo el tiempo ese sentimiento de culpa que ellos tienen, por mi culpa pasó esto, por mi culpa se pelearon, por mi culpa se perdió esto, y entonces debemos de tener el control también sobre esas situaciones, de no siempre estar buscando un culpable. Si nosotros damos entonces a nuestros niños hacernos sentir seguros de que si nosotros damos un permiso o si nosotros ponemos unas reglas, lo vamos a cumplir, tanto para bien o tanto para su conducta adaptativa de forma correcta. Miedo a la soledad. Cuando experimentan un intenso miedo a estar solo y tienden a repetir constantemente conversaciones sobre el evento traumático. Cuando nosotros les decimos cuando entran ellos en miedo y entran en esa soledad, cuando de niño mismo nosotros venimos atravesando por esos eventos traumáticos, ¿cuáles pueden ser? Y es cuando las personas no me acompañan. Papá está, pero no es el estar, es el acompañar. Mamá me escucha, pero mamá no responde. Entonces no es una escucha activa, donde ellos muchas veces, esos eventos es traumático para nosotros. Y el momento más traumático para un adolescente es escuchar muchas veces las peleas y las palabras hirientes o las etiquetas hacia sus personas. Entonces, constantemente las conversaciones sobre el evento traumático es evitarlo. Cambios emocionales. Presentan cambio brusco de humor y somatización, manifestando el dolor emocional a través de síntomas físicos. Cuando ellos están tristes o están pasando por un cambio emocional, muchas veces inclusive nuestros adolescentes le preguntamos de forma directa qué le pasa, porque vemos cambios en ellos. Tal vez está triste, desganado, solamente quiere dormir, a lo que nosotros asociamos directamente a el adolescente está con baja autoestima, pero ¿por qué? Está con depresión, pero ¿cuál es la situación que llevó a ese cambio emocional? Entonces, esos síntomas de ese miedo que él tiene de enfrentar una situación, inclusive le puede dar mal de estómago, náuseas, inclusive fiebre. A estar atentos a eso porque pasa con los adolescentes en crisis. Necesidad de expresión. Requieren normalización de sus sentimientos y espacio seguro donde puedan expresarse libremente sin juicio. Muchas veces cuando nuestros hijos nos quieren hablar, quieren expresar sus necesidades o sus emociones mismos, nosotros lo primero que hacemos es no. Yo ya sé lo que vos vas a hacer, yo ya sé lo que vos vas a querer, y entonces no le dejamos y no somos ese espacio seguro para ellos.
¿Por qué no logramos a que nuestros niños se abran con nosotros, nuestros adolescentes, de forma libremente? Porque siempre estamos haciendo juicios sobre sus acciones, sobre sus comportamientos o de la forma, inclusive en la forma en que ellos quieran vestirse en esa etapa. Entonces, tratar de evitar eso. Y pasamos. La adolescencia. Llegamos a esta etapa, que es la adolescencia, que es un proceso en el que todo en la vida de un niño cambia. Su comportamiento, sentimientos, emociones, pensamientos, modelos, patrones de conducta. Entonces, cuando hablamos justamente de todo ese conjunto de emociones y de patrones de conducta, el hijo deja de ser niño y se convierte en otro ser. Cuando ya pasa de ser niño, adolescente, porque el adolescente ya tiene el cerebro, ya va madurando y ya pasa a una etapa que tiene que enfrentarse a ser un adolescente ya con una vida con más responsabilidad y se refleja en las acciones y las responsabilidades de una persona mayor. Entonces cada día va aumentando más. Entonces ellos sienten mayor en búsqueda de su autonomía e independencia. Detalla este experto que explica que en estos momentos la presencia y apoyo de los padres es fundamental. Es fundamental porque si nosotros estamos presentes en ello, ¿por qué debemos de apoyar muchas veces la idea de nuestros hijos, las emociones de ellos, validarle? Y por más de que muchas veces salga mal, para ellos es fundamental que papá y mamá estén. Para que ellos se sientan seguros, de que ellos se sientan apoyados en lo que y validados por sobre todo con cada etapa que ellos van cumpliendo, porque ellos también en cada etapa tienen sueños. Algunos quieren ser deportistas, otros quieren, tal vez tengan vocaciones como artistas, pero si nosotros no apoyamos y no estamos, presencia dice, presencia y apoyo. Presencia es estar ahí, te acompaño. Cuando un adolescente va a recibir sus calificaciones o de repente es algún presente, que nosotros estemos ahí, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, pero acompañarlos. Eso es un apoyo real. ¿Cómo enfrentarse a la crisis de la adolescencia? ¿En qué consiste? Doyi, ¿estás ahí? Creo que no. Bueno, ¿cómo enfrentarse? ¿En qué consiste? Aparecen nuevos miedos, como el miedo al ridículo, que cuando, no, me pinto el cabello y muchas veces ya hice todo, pero tengo miedo de pasar malos ratos o en ridículo porque tal vez lo que a mí me gusta a los otros les va a parecer feo. Su imagen y la opinión de los demás importan y demasiado. Necesitan tiempo para estar a solos y conocerse. Hay que dejarlos libres, que experimenten y que ellos mismos experimenten su cuerpo, que experimenten de la manera gradualmente como ellos van viviendo, van creciendo y esa experiencia, darle también esa libertad a que ellos puedan experimentar solos, tanto lo bueno y lo malo, porque les va a ayudar a crecer y a sentirse seguros de ellos mismos. Puede haber conductas de riesgo como fumar. Cuando aparece esto, es cuando una persona, cuando un adolescente está ansioso, no sabe cómo enfrentar una situación y no tiene justamente ese apoyo o ese vínculo seguro donde él pueda expresarse de forma libre, entonces acude a estos, vamos a decirle, un tipo de drogas también, porque fumar, tanto el cigarrillo, el alcohol, es un tipo de droga, a los que muchas veces llamamos vicios. ¿Qué podemos hacer los padres en estos casos? No descuide las normas y los límites, evita los castigos prolongados, olvídate de los sermones, escucha a tu hijo,
apuestas por la comunicación y respeta su intimidad. Respetar las intimidades de nuestros niños también, de nuestros adolescentes, es importante, porque ellos en cada etapa también tienen cosas que quieren compartir con nosotros y cosas que no. Y no porque somos nosotros los padres debemos de hurgar y debemos de querer saber todo, porque lo único que vamos a lograr es que ellos se cierren más y que empiecen a reprimir todo. Y ahí estamos y entramos en una situación de crisis peor de lo que podemos tener de leve a grave. Y acá entramos en la etapa tan bonita nuevamente, como dicen, muchas veces decimos volvemos a ser niños. No por la mentalidad de que volvemos a desconocer muchas cosas, pero sí a una edad y a una etapa que volvemos a buscar el afecto de las personas, donde sentirnos seguras, donde nos den y nos demuestren amor y esa escucha activa. Y las características claves de nuestros adultos mayores en crisis, que es la vulnerabilidad, aumenta en ellos. ¿A partir de cuándo? A partir de los 60 años. Mayor susceptibilidad debido a la pérdida acumulada a lo largo de la vida y el aislamiento social frecuente en esta etapa. Muchas veces bueno, mis padres todavía son jóvenes, pero yo tengo un abuelo de 85 años. Y él a esta etapa de su vida, como adulto mayor, él busca su espacio. Él busca un espacio para él con sus cosas y se aísla de las personas. Manifestaciones comunes. Pueden presentar confusión mental, ansiedad intensa, retraimiento social como mecanismo de protección emocional. Vuelven a buscar, muchas veces ellos se aíslan para que muchas veces con palabras mismas nosotros no le estemos hiriendo. Es una protección, es una barrera que ellos ponen también para protegerse emocionalmente, porque vuelven a ser tan sensibles como un niño. Requerimientos específicos para ellos. Necesitan un ambiente de seguridad, respeto por su dignidad y acompañamiento paciente que honre su experiencia de vida. ¿Quién tiene un padre adulto mayor entre ustedes? Ninguno. Validación y apoyo. Es fundamental validar su experiencia vivida y facilitar la reconexión con sus redes de apoyo social y familiar. Cuando ellos se aíslan, es tan importante que nosotros como familia le escuchemos hablar de sus experiencias y validar y volverles a hacer recordar esos tiempos que a ellos le hacían feliz. Escuchar también aquellas vivencias que ellos te cuentan como una experiencia fantástica. Inclusive muchas veces ya no recuerdan cosas, tienen ya memorias a corto plazo. Muchas partes de sus memorias, por ejemplo, ya no lo recuerda y llega a una cierta edad que ni siquiera recuerda el nombre de sus hijos y lo llaman por otros nombres. Y nosotros como hijos muchas veces lo que menos hacemos es validar y apoyar. A nosotros mismos ya nos molesta. Y es una etapa donde todos en algún momento, si Dios nos permite, vamos a llegar. Y es por eso que es importante siempre practicar con ellos también la paciencia y la empatía. En el paso 1, con ellos, ¿cómo lo hacemos? Establecer contactos humanos no intrusivos. Acercamiento respetuoso, aproximarse con calma, respeto genuino, utilizando un lenguaje sencillo y comprensible para establecer las primeras conexiones. Apertura comunicativa es hacer preguntas abiertas como ¿en qué puedo ayudarte? Para facilitar la comunicación sin presionar a la persona. No es de forma directa.
Muchos hablan guaraní también y yo siempre trato de hablar el guaraní porque nos exigen mucho hoy en día, porque depende de dónde nosotros vamos a enseñar y muchas veces tratamos con gente que viene todavía con esa cultura y que ama tanto nuestro idioma. Y entonces por eso de facilitar dice la comunicación sin presión. Anila yahaya isijija ñapor anduva y cueguazú. Entonces, hay formas y formas de expresarnos y hacer las preguntas a nuestros adultos mayores para que ellos se sientan seguros y que puedan expresarse de forma libre. Respeto por el silencio, respetar completamente el deseo de las personas de hablar o permanecer en silencio sin forzar la conversación. Comunicación clara con ellos, evitar jerga técnica o profesional, mantener estricta confidencialidad y usar palabras que generen confianza. Cuando nuestros adultos mayores muchas veces ya no recuerdan muchas cosas o tienen imaginaciones no muy reales, entonces también nosotros debemos de usar las palabras que generen confianza y así entablar esas conversaciones con ellos como para validar también lo que ellos quieren contarnos, para poder compartir con ellos sus experiencias y escuchar sus ideas o sus miedos, porque ellos también vuelven a tener miedos a muchas cosas. El paso 2 es proporcionar seguridad y confort inmediato, apoyo práctico, ofrecer, como por ejemplo, un simple gesto de ofrecerle agua, alimentos, mantas cuando de repente haga falta. Hay veces que no hace frío, pero ellos lo sienten. Entonces, proporcionar un espacio físico tranquilo y privado. Senguare cosepe secotuni semenguará, dice alguno. El espacio es para ellos, donde ellos se sientan cómodos, donde ellos se sientan seguros y garantizar la protección física inmediata, porque ya no tienen las fuerzas que tenían cuando eran adolescentes ni cuando eran jóvenes. Ambiente seguro, crear confianza a través de la presencia calmada, adaptar la intervención según la edad y estado emocional, mantener una presencia visible y accesible. ¿Qué debemos de recordar, Celia? Abajo, si puedes ayudarme. Me dejaron sola, parece. Bueno, entonces hay que recordar con darle seguridad a nuestros adultos mayores. Sí, la seguridad física y emocional, que son la base para cualquier intervención efectiva en crisis. 3 pasos para evaluar las necesidades y las preocupaciones actuales. Es la escucha activa, que ya hablamos, expresión, facilitar la expresión, crear espacio seguro para la expresión de sentimientos con respeto y paciencia, la escucha activa por sobre todo, siempre tenerlo, identificar las necesidades, reconocer tanto las necesidades básicas físicas como emocionales inmediatas, ir validando, no minimizar ninguna situación, ninguna necesidad, reconocer signos, identificar signos de angustias específicas según el grupo etario correspondiente. O sea que reconocer el signo de angustia en cada edad. Cada etapa tiene un porqué y de cómo enfrentarlo. Asistir en la ejecución de acciones concretas y pasos graduales en las conexiones familiares, orientación de recursos, participación activa. En participación activa es promover que las personas participen activamente en su propio proceso de recuperación, respetando su autonomía. Y en el paso 5 nos dice dar seguimiento y analizar apoyo especializado. Todos los procesos que hablamos en el adulto mayor, en diferencia entre el niño y adolescente, es darles continuidad, es darles el seguimiento correspondiente y ya está a cargo nuestro a que ese seguimiento sea de forma efectiva y que se haga en tiempo y forma.
Entonces, observación continua, comunicación sostenida, referencias profesionales y apoyo comunitario. Entonces, el PAT, primeros auxilios psicológicos como adultos, ¿cómo lo vamos a realizar de la forma correcta? Primeramente es realizar el contacto psicológico, luego examinar las dimensiones del problema, qué tan grande, qué tan grave es, analizar las posibles soluciones, asistir a la ejecución de una acción concreta con ellos y darles siempre el seguimiento, no minimizar y no dejar de hacerlo. Adaptación, cada uno tiene su adaptación efectiva en cada grupo etario, como ya hablamos. Entonces, en niños, la comunicación a través del juego y contacto físico reconfortante. Impacto positivo. Tu apoyo marca la diferencia significativa en momentos críticos. De las formas que nosotros nos expresemos, de las formas que nosotros seamos con ellos, inclusive al referirnos a ciertas cosas para ellos es importante y es un impacto positivo. Promoción de resiliencia, facilitar recuperación inmediata y fortalezas internas. La resiliencia también no vamos a lograr simplemente con una o dos pasos o en dos, tres palabras que nosotros digamos, no vamos a hacer frente a esto y vamos a solucionar y ya todo tiene que estar bien. En adolescentes, normalización de sentimientos y espacio seguro de expresión. En nuestros adultos mayores es el respeto, dignidad y validación de experiencias de vida. Escucharlo. Otra vez, volver a revivir con ellos un momento y validar cada una de sus emociones. Sensibilidad cultural. Respeto por diferencias culturales y contexto específico. Donde nos dice nuevamente abajo que brindar primeros auxilios psicológicos son sensibilidad y respeto, puedes transformar una crisis en una oportunidad de crecimiento y recuperación. Y estos son los pasos en niños, porque vamos, 3 etapas dijimos, niños, adolescentes y adultos. El material va a estar para que ustedes vuelvan a verificar paso a paso, que ya hablamos bastante de cada uno. Es en el punto 1, es el pensamiento concreto, que ellos expresan con conductas, crear ambientes seguros, usar lenguajes simples y claros, no utilizar palabras técnicas de acuerdo a la edad, a que ellos nos comprendan de forma fácil. Validar cada una de las emociones, no minimizar ninguna situación, ningún dolor y ninguna de las emociones que ellos sientan, validarlo de forma asertiva. Expresión mediante juegos o dibujos. Mantener rutinas básicas. ¿Qué debemos de evitar? De evitar es minimizar miedo o exponer a informaciones confusas. ¿Qué vamos a evitar en adolescentes? Sermones, críticas y minimizar problemas. Es la manera correcta de abordarlo. ¿Y qué vamos a evitar con nuestros adultos mayores? Tratarlos como niños. Ignorar quejas de salud mental. No ignoremos porque, como les venía diciendo, los adultos mayores en cada etapa, yo les recomiendo y les insto a que visiten de repente, si tienen tiempito, los hogares de ancianos. Y ahí van a ver la experiencia real y van a vivir de cada una de las experiencias de los adultos mayores y de lo que son sus experiencias como ellos cuentan. Muchos recuerdan cuando eran jóvenes, otros recuerdan ya esos que su subconsciente ha guardado, esos traumas que ellos no pudieron liberarlo, no pudieron hablar, lo guardó ahí con un secreto, con un candado y que lo sigue recordando a pesar del tiempo porque no pudo sanar. Entonces evitar tratarlos como niños, tratarlo de la manera en que la edad que ellos están, pero validando sus emociones. Y esto quiero compartir con ustedes, es un video para que puedan reflexionar un poquitito y validar sus emociones también. ¿Qué es eso?
Ya te dije, es una paloma. ¿Eso qué es? Papá, es una paloma. Una paloma. ¡Paloma! ¿Y eso qué es? ¿Qué te está pasando el día de hoy? Ya te he dicho 1000 veces, es una paloma. ¿Acaso no comprendes? Va, ¿dónde vas? Hijo, lee esto. Hoy mi hijo menor, de hace unos días cumplió 3 años, estaba sentado conmigo en el parque. Cuando una paloma estaba frente a nosotros, mi hijo me preguntó 20 veces qué es lo que era. Yo contesté las 20 veces que era una paloma. Lo abracé cada vez que él me hizo la misma pregunta una y otra vez, sin enojarme, sintiendo cariño por mi pequeño hijo. Por favor. Lo siento. Ahí está. ¿Pudieron observar y escucharon? ¿Qué sensación tuvieron? ¿Cuáles de sus emociones se activaron cuando vieron el video? Si alguien quiere compartir. Creo que nos quedan 5 minutitos y terminamos. Bueno. En conclusión, entonces, quiero volver a decirle que nunca se cansen de abrazarle a sus hijos desde pequeño. Lo necesitan en la pubertad, lo necesitan en la adolescencia para que podamos tener, para no acudir a los primeros auxilios psicológicos por crisis, porque no pudimos gestionar a tiempo o educar a tiempo de la manera correcta, es practicar la empatía, la escucha activa y estar siempre acompañando en cada etapa de sus vidas, porque es lo que nosotros deseamos también que nuestros padres hagan con nosotros, porque todos venimos de allá y allá volvemos. En conclusión, entonces, niños, seguridad y simplicidad con palabras no técnicas. Adolescentes, escucha y respeto. Y nuestros adultos mayores, paciencia y valoración. Es la manera que en todos los casos la empatía, validación emocional y acompañamiento es. Si alguien me puede ayudar a cerrar. Sí, profe. Voy a leer todo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Bueno. Sí. La edad cambia la forma de expresar el dolor, pero la empatía siempre es el mejor lenguaje de apoyo. Muchas gracias. A vos, profe. Y
Y la fase de aplicación para un niño de la forma correcta en primeros auxilios psicológicos siempre va a ser, primeramente, contener. Segundo paso es calmar. Tercer paso es informar, normalizar y consolar. Es una respiración de abrazarlo, de mirarle a los ojos y decirle, vamos a hacer juntos, que todo va a estar bien. Esa es la manera que nuestros adolescentes escuchar y valorar a nuestros adultos mayores. Muchas gracias por la atención de hoy nuevamente. Espero que haya sido de sus agrados. Y en algún momento que alguien más quiera compartir, porque primeros auxilios todos en algún momento necesitamos, psicológicos. Gracias, que tengan muy buenas noches cada uno. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer la clase.